Tu dolor lumbar puede mejorar notoriamente gracias a la acción del plasma rico en plaquetas. Vamos a hablar de esto con Mariano Blanch, fisiatra, que nos va a contar cómo se puede tratar, pero primero vamos a ver las causas del dolor. Pueden tener distintos tipos de orígenes. La mayoría son de origen muscular y ligamentario, dentro de los cuales la disfunción de la articulación sacroiliaca es una de las causas más comunes. Para ello, el paciente consulta por síntomas de dolor en la región lumbar baja, lo que también se llama la zona de cintura. Ese dolor puede ser localizado o, en la mayoría de los casos, el paciente siente un dolor irradiado hacia el miembro inferior. Bien, hay que prestar mucha atención al diagnóstico, ya que este es un dolor difuso y que puede confundirse con otras patologías. Es decir, en general los pacientes suelen confundir este dolor lumbar con el dolor de tipo ciático. El dolor de tipo ciático no es lo más frecuente son estas disfunciones de la musculatura y los ligamentos de la articulación lumbar y sacroiliaca que dan un dolor irradiado hacia la pierna, que a veces puede tener sensación de hormigueo o de pinchazos en la parte posterior de la pierna y en la parte posterior del muslo, y muchas veces llega hasta el pie. Por eso a veces se confunde con la patología de origen ciático, y en realidad no lo es. Son dolores que se llaman irradiados o referidos. Bien, a los fines de que la gente que está padeciendo estos síntomas se identifique un poco más, vamos a relatar algunas otras características, sobre todo aquellas que tienen que ver con el movimiento, con el desenvolvimiento habitual de la gente que padece este dolor en su casa, en el trabajo. En general el paciente se levanta, es un dolor que empieza ya a la mañana y bien se levanta, con una rigidez que le cuesta arrancar el movimiento. Después, cuando va entrando en calor, va mejorando. En general son pacientes que suelen estar mucho sentados. Cuando están más de 1 hora o 2 horas sentados, cuando intentan pararse o moverse, vuelve a doler. Y la otra característica es que no les permite caminar o deambular más de determinada cantidad de metros. Y vamos a hablar del diagnóstico, vamos a ver cómo es la primera consulta. En este caso es muy importante el diagnóstico a través del examen físico para poder diferenciar cualquier tipo de patología ciática o de compresión del nervio ciático a través de una hernia de disco. En general los pacientes ya tienen la hernia de disco, pero el dolor no es proveniente de esa hernia, sino que es proveniente de otras estructuras. Para hacer el diagnóstico hay que hacer un examen físico correcto, tener los estudios pertinentes, y ahí podemos discernir bien el diagnóstico diferencial. Bien, y ahora sí vamos a hablar del tratamiento, vamos a ver cómo actúa el plasma rico en plaquetas, sin lugar a dudas, uno de los tratamientos actuales más efectivos. Lo que hace el plasma rico en plaquetas es generar un tejido renovado y cicatrizado de aquella estructura que estaba lastimada. Ustedes imagínense que esos ligamentos o músculos tienen un daño, como que fuera una lastimadura, y con el plasma lo que se genera es una nueva cicatriz, un nuevo tejido que va a permitir el funcionamiento normal de ese tejido. Por eso no es solamente un tratamiento del síntoma, sino un tratamiento de la causa. ¿Y en qué cantidad de sesiones son necesarias? Las sesiones en general se requieren de 5 a 6 sesiones para el tratamiento, en las cuales el paciente ya de la primera sesión va a sentir una mejoría. Vamos a calcular una mejoría de un 20 o un 30% por sesión, y al final del tratamiento vamos a encontrar una cercanía del 80-90% de mejoría a través del plasma rico en plaquetas. ¿Esto es para toda la gente? ¿Tiene algún tipo de contraindicación? ¿Qué pasa con los pacientes que ya vienen con una carga de medicamentos importante que vienen tomando? Este tratamiento no tiene ningún tipo de contraindicaciones, salvo que el paciente toma algún tipo de anticoagulantes, pero en general, eso se hace una pesquisa en la consulta. Esto se utiliza la propia sangre del paciente, se centrifuga, se hace un proceso, se retira ese plasma, y ese plasma es el que se aplica en la zona a tratar. Los pacientes en general vienen con múltiples cantidades de antiinflamatorios, corticoides. Nosotros tratamos de no utilizar ese tipo de fármacos, se hace un destete, los pacientes van cada vez dejando esos remedios para
La idea es que no dependan de ningún tipo de sustancia, que sola sea su propia capacidad física para que regeneren los tejidos y no necesite ningún remedio, salvo algún suplemento nutricional o alguna vitamina que haga un poco de sostén de este tratamiento. Bien, ¿y qué tan efectivo es el plasma rico en plaquetas de pacientes añosos que ya vienen con una cantidad de problemas, ya sea artrósicos, de hernias de disco, acumulados en el tiempo? ¿Qué resultados obtienen? Sí, los pacientes más añosos pueden tener una posibilidad de tratamiento con esta técnica. Recordemos que esta técnica lo que hace es activar la capacidad reparativa del cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una capacidad para reparar y a veces está perdida o está enlentecida, sobre todo en los pacientes grandes. Lo que hacemos con el plasma es activar esa capacidad y generar una nueva inflamación para que ese tejido se regenere. Bien, sin lugar a dudas, los tratamientos con plasma rico en plaquetas son el futuro y ya están aquí y ya se pueden utilizar. Bien, bueno, recordemos que el plasma rico en plaquetas, como para finalizar, es una de las técnicas que más ha avanzado en el último tiempo, que más evidencia científica tiene. Es una de las herramientas antiartrósicas que tenemos disponible, con un gran éxito y una gran mejoría de los pacientes. Por eso, de pacientes que tienen cualquier enfermedad de orden del sistema osteomioarticular. Bien, vamos a decir que Síntesis Médica se encuentra el 1 de mayo 1901, teléfono 481-2594, y vamos también a pasarles un WhatsApp para todos aquellos que quieran comunicarse, es el 341-564-6608. Nos vamos a encontrar en otro video aquí en La Salud en Face con Claudio Márquez. Chao.